La inteligencia artificial generativa puede hacer muchas cosas, pero ¿es capaz de crear videos 360 para usarlos en realidad virtual? Es justo lo que vamos a probar hoy día. Bienvenidos al Laboratorio del Futuro. Hoy día vamos a validar un flujo de trabajo para ver si podemos crear videos 360 como este que están viendo ahora mismo. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Ustedes saben que en el laboratorio probamos de todo. Ahora vamos a validar cómo utilizar inteligencia artificial dentro de una experiencia VR. Es decir, vamos a usar imágenes para generar escenarios 360. Y esto lo vamos a validar en nuestros visores de los Quest 3. Entonces va a ser un flujo interesante, pero sobre todo quiero validar exactamente si este proceso de trabajo es el adecuado para generar escenarios y experiencias 360. Así que primero vamos a generar una imagen. Yo estoy usando Gemini en este caso y lo que vamos a hacer es escribir un prompt muy sencillo. Pero primero activamos crear imagen. Luego usaré este prompt. Vamos a generar una imagen relacionada a aliens, pero en este caso quiero capturar una especie de keyframe sobre un video 360. Ese es el efecto que vamos a generar. Así que vamos a ver qué tal sale. Aquí está el resultado. Si se dan cuenta, al inicio está haciendo como una especie de 360, es decir, el 360 panorámico, ¿no? Esto puede funcionar, aunque quizá no me gustan mucho estos espacios de las esquinas, realmente, pero puede servir. Vamos a hacer otro ejemplo. A mí me gusta bastante Aliens, me gusta mucho el tema de terror, así que en este caso vamos a hacer horror. A ver qué tal sale Horror House. Está mucho mejor. Es que realmente a mí me gusta más el terror. Me gusta. Igual no me gusta esta parte de abajo que dice keyframe, el segundo, el minuto. No es necesario para mí. Pero si se dan cuenta, miren las dimensiones, miren los ángulos, las esquinas. Están logrando una experiencia. Inclusive aquí, la parte de acá, podemos ver que inicia y termina. Ahora recuerden que yo estoy usando Gemini. Y obviamente la versión gratuita me permite generar 2, 3 imágenes dependiendo. Pero en este caso, como nosotros vamos a iterar bastantes imágenes, recomiendo utilizar plataformas de pago. Porque de esa manera vas a poder experimentar y sacar el resultado que tú deseas. Es por eso que, por ejemplo, en este caso voy a utilizar la plataforma llamada InVideo. Yo utilizo InVideo porque me permite generar imágenes y videos. Eso es lo básico que queremos. Vamos a seguir generando imágenes y luego las imágenes las vamos a convertir en video secuencia. Para generar imágenes, obviamente utilizaremos nuevamente Nano Banana, pero ya para generar videos puedes usar Sora 2, One, Kling, dependiendo. Obviamente también hay muchos temas relacionados a los créditos, así que sé cuidadoso de cómo trabajarlo adecuadamente. Vamos a entrar a cualquiera, porque luego tenemos que seleccionar una carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta, o esta carpeta que hice para la transición de otro experimento. Entonces aquí voy a cambiar, voy a elegir imagen, Nano Banana Pro, y voy a poner el mismo prompt anterior, Horror Movie Scene. Vamos a ver si sale diferente. Acá ya puedo controlar las dimensiones o el aspecto. Inclusive aquí puedo generar negative prompts, en este caso blurry, text, instructions. Vamos a ver qué tal sale. Acá está mucho mejor, lo entendió. Odio que salga este texto, quizá no me hizo caso, pero bueno, es esto lo que quiero. Lo descargamos.
y lo vamos a utilizar como base. Voy a usar el mismo prompt, pero quiero ver si es que entiende que quiero 2 seconds later. A ver si genera una secuencia lógica. En este caso mejor vamos a ponerle 5. Y acá está. Podría decirse que el personaje del centro, que estaba aquí, se acercó. Me gusta. Aunque creo que tiene los mismos segundos. A ver, 4.18, 4.13, 4.18. Me encanta eso. Eso es lo interesante de Nano Banana Pro. Cómo entiende la lógica que yo le quiero dar al prompt. Ahora vamos a usar este ejemplo para crear un video. Como ven, ya lo descargué y lo que voy a hacer es importarlo. Quito esta parte de acá de 5 seconds later, porque en este caso, porque voy a generar un video, no va a ser necesario. Y vamos a usar nuestro confiable Kling, pero en el lado de video. Acá me equivoqué. Kling 2.5 Turbo Pro. Entonces la lógica es, utilizando 5 segundos, vamos a crear una historia de una película de terror usando los frames iniciales y finales. En la lógica vamos a ver que el usuario o el fantasma se va a acercar a la pantalla. Y aquí está el resultado. Vamos a ver qué tal sale. Para que bien. Perfecto. Me gustó mucho. Está genial. Vamos a seguir generando el video. Ya saben, la lógica. Crear el primer frame y crear el último frame. Eso es todo lo que necesitamos. Vamos a seguir generando imágenes. Así que vamos con Nano Banana. Vamos a seguir usando 5 seconds later. Pero en este caso, vamos a borrar acá. Vamos a seguir importando. Esta era la última escena. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos. Y aquí está, cada vez más cerca. Se puede decir que sí, ha golpeado la pantalla porque está rota la cámara. Bueno, es un efecto interesante. Vamos a seguir guardando y vamos a seguir creando otros 5 segundos. Ahora vamos a conectar todas estas imágenes y la volveremos en un video 360. Ya saben, el primer ejemplo como lo hice, lo que voy a hacer ahora es simplemente replicar. Así que vamos a ver el video completo en 3, 2, 1. Ahora, para que el video sea 100% 360, es necesario poder hacer un ajuste o una inserción de data, una metadatos mejor dicho, dentro del video creado para que tenga el efecto 360 y lo podamos visualizar correctamente en los headsets de VR. Para eso tenemos este programa, Spatial Media Metadata Injector. Hacemos clic a descargar en la opción para Windows. Una vez abierto el programa, que es este de acá, este cuadrado, lo que vamos a hacer es abrir el archivo. Lo tengo aquí. Y vamos a especificar qué metadato deseamos agregar. Y le damos clic al botón Inject Metadata. Y nos abre la carpeta para guardar el video nuevo. Le damos clic a guardar. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente importar el video dentro de las Quest. Y aquí es bien sencillo el proceso. Simplemente las Quest funcionan como si fueran un celular de Android. Y lo que vamos a hacer es encontrar la carpeta llamada Media. Y ahí subimos el archivo, ahí subimos el video. Una vez hecho esto, ya estamos listos para vivir la experiencia 360.
Y acá estamos en el video, amigos. Acá está el video 360. Sí me fastidia un poco la cara del fantasma. Sí, es un poco perturbante. Pero quiero demostrarles que este es un video 360. Estoy mirando el piso. Estoy mirando el techo. Genial el efecto de cómo detectó el espejo, el movimiento del fantasma. Y veo a lo lejos los otros fantasmas. Si retrocedo, veo a este otro personaje y este otro de acá, atrás. Estoy girando sobre mi eje y el efecto está increíble. Me perturba un poco el rostro del fantasma realmente. Pero bueno, quería mostrarles cómo este sencillo ejemplo puede hacer grandes cosas. Estoy fusionando inteligencia artificial para generar videos 360 y es realmente increíble ver cómo podemos crear estos videos sencillos en menos de media hora. Esto lo he hecho en tiempo real. Ustedes han visto cómo ha sido mi proceso y lo he trabajado. Así que quiero que vean cómo está avanzando la tecnología. Ya ustedes me dirán si quieren hacer otro tipo de experimentos, otro tipo de ejemplos. Yo los leo y podemos generar varias cosas relacionadas a las realidades extendidas y a la inteligencia artificial. Así que ya saben, si les gustó este video, déjame un buen like y suscríbanse. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en otro video. Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.